Hola, les voy a contar una historia. Ya les conté la historia de mi padre. Mm, Ahora les voy a contar de mi abuelo, el padre de mi madre. Este, y ahora les voy a contar el de mi madre, Jerónima Bustos Hernández, que tuvo que agarrar los apellidos de su mamá, porque en la historia que conté de su papá, pues a él lo mataron cuando la abuela tenía 2 meses de embarazo. Entonces a él de 22 años, ya lo tengo en la historia, se llamaba Jesús Ángeles Paniagua. Entonces por derecho ella tenía que apellidarse Ángeles, pero como falleció su papá y su mamá y él, pues no más eran chamacos que se juntaron y no llegaron a un matrimonio ni nada de eso. Entonces voy a contar la historia de mi madre, Jerónima Bustos Hernández. Ahí tienen ustedes que cuando ella nació, su mamá fue madre soltera. Entonces ella se juntó en aquel tiempo con un hombre muy malo, tanto con su mamá como con ella. De niñita, como vivían cerca del mar allá por donde decía mamá que Feliciano, algo así, cerca de, por ahí de Playa Azul, de Lázaro Cárdenas, por ahí estaba esa playa que se llamaba Feliciano. Comentaba mucho mi madre ese lugar. Entonces se dice que cuando llovía, porque cuando hay lluvias allí cerca del mar, son lluvias con aire, con una cosa fea. El señor agarraba a mi madre de 1 añito y medio y lo aventaba para afuera. Y había un vecino que le decía a su mamá, a mi abuela, Aurelia, un día ese señor te va a matar a esa niña, mejor regálamela. Entonces ese señor tenía como 5 o 6, pero puros niñitos. Y pues tenía ganas de tener una hija hembrita. Y entonces, sí se la regaló. Tenía como 1 añito y medio mi madre. Y el señor pues la quería mucho, como su niñita. La peinaba, la quería mucho. Pero cuando mi madre cumplió 5 años, fíjense todo el tiempo que estuvo mi madre con ese señor, llegó la abuela de mi madre, que se llamaba Apolonia Hernández Maciel. Esa señora, en ese tiempo era un lugar que se llama Pinsandarán Viejo, antes de que se ahogara con la presa de Infiernillo. Entonces agarró la señora y fue por su nieta y se la quitó por ley que porque era la abuela. Bueno, que porque su hija no era un perro para que la regalaran, pero ya había estado 5 años, el señor la había cuidado. Póngale ustedes en las enfermedades que en ese tiempo, siempre un niño no falta que enfermedades padezca. El señor se encargó de la niña. 5 años tenía mi madre cuando fue la abuela y se la llevó. Entonces mi madre creció con la abuela, pero a la edad de 12 años, mamá era apillonadita, pero muy bonita mi mamá. Cuando había borracheras, se juntaban los hombres a tomar en ese tiempo y hacían pues, escándalos. Entonces buscaban a mi mamá de 12 años, pero mi mamá era muy lista, muy lista. Agarraba y se escondía. La buscaban con los tíos, con los vecinos, en aquel tiempo las casas estaban separadas, no estaban juntas
como él lo es de un pueblo, no era un rancho que las casas estaban separadas. Entonces mi madre a esa edad se tenía que ir a esconder al panteón. Ella agarraba, dice que se agarraba un rebocito viejito y era el lugar donde no la buscaban, porque en todo el rancho nunca la encontraban. Ya nomás escuchaba a mi madre que ahí iba muy borracho o que andaba borracho, ya sabía ella cómo. Dice el panteón, 3 días que andaba la borrachera de los hombres que tardaba. Ahí se iba a meter 3 días al panteón. Ya nomás salía al campito donde cercas. Dice que encontraba huevos de pajaritos o frutita del campo, era lo que la mantenía ahí. Ya cuando se calmaba las borracheras de esos hombres, ella llegaba con su abuela, porque buenizanos no la perseguían cuando andaban de borrachas. Y así mi madre tardó 2 años escapándose. Y cuando tomaba esos hombres, tenía que esconderse en el panteón. Ya estaba fastidiada de 14 años ya. Entonces mi padre le mandaba mensajes, porque ni siquiera tuvieron así que fuera novio, no. Mensajes, pues, que él quería casarse con ella. Y mi mamá, pues, en realidad no se interesaba en él, pero llegó el momento en que ya cansada de andar huyendo, pensó, algún día me van a atrapar y sabrá Dios. Y dijo, pues sí, mejor me voy con ese hombre que mi padre se llamaba J. Guadalupe Paniagua Camacho, de, de Churumuco, Michoacán. Entonces se fue con él, hicieron una vida. Sufrió mucho mi madre, no voy a dar detalles, tantos sufrimientos que tuvo mi madre con él. Mi padre siempre, siempre la trató mal, pero ella estuvo al pie de la letra, al pie de la letra. Cuando mi padre tomaba, le pegaba. Y nosotros pues, la defendíamos, pero pues unos niñitos, ¿qué puede uno hacer? Entonces, pero no tomaba seguido, mi papá tomaba cada 3 meses o cada 6 meses. Pero cuando tomaba nos dejaba, con esos 3 días nos dejaba, ay, nos dejaba muy mal. Pero mi madre nunca lo quiso dejar. Llegaron al grado de tener 15 hijos. Bendito sea Dios. Bienvenidos. Y gracias a Dios, ya los últimos años que vivieron, mi papá se capacitó, no fumó, ya no tomó, ya no la trató mal. Al contrario, la trataba muy bien. Ya en los últimos días vivieron, se puede decir que felices, porque se acabó todo ese problema que tenían de cuando mi papá, pues yo creo que estaba joven, o no tan joven, pero, pero ya al último ya hicieron una vida muy bonita. Se veía que se querían mucho. Entonces, así fue la vida de mi madre cuando fue niña. Eso de irse a dormir al panteón para que no la lastimaran, fue mucho, mucho sufrimiento para ella. Entonces, gracias a Dios, hubo un final feliz para ellos dos. Gracias por escucharme y pido su opinión en mi Face, en mi, ¿cómo se le puede decir? Pues donde mando yo mis videos. Voy a seguir contando historias. Gracias.